¿Qué tal si hubiera quedado el pinto de Mit o el ladronzuelo de Anaya? No hubiera pasado nada, no hubiera pasado nada. Y ahora por eso están ardidos los coordinadores del PRI y del PAN, Chong y el otro cabrón del Marco Cortés, porque ya se les acabaron sus canonjías a los cabrones, todo lo que mamaban, y ahora ya, hasta el café, ya nada más poquito tiene que ser el café. No hubiera pasado nada. Un año del triunfo aplastante de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones y el presidente no quiso dejar pasar la fecha, no perdió la oportunidad para salir a su plaza a recordar su victoria con los suyos, con su gente, con su pueblo. Luis Ramírez Rodríguez, alias el Chilar, y me canso ganso, de un pedo te alcanzo, de dos te ataranto y de tres te levanto. Eso ya fue mío. Y como lo hizo ayer en el Campo Marte, el presidente repitió en el Zócalo, a un año de su victoria, a 7 meses de haber asumido el cargo, que el gran pendiente sigue siendo la seguridad. Todavía se mantienen los mismos niveles de violencia que heredamos del antiguo régimen. Muy pronto obtendremos más y mejores resultados. Seguramente el presidente tenía las cifras preliminares de junio. Quienes pensaron que mayo sería el punto más alto de violencia en la historia reciente de México se equivocaron. Las cifras oficiales preliminares de junio marcan un aumento en el número de ejecuciones, de homicidios dolosos. Ahí está la cifra en la pantalla. Junio fue más violento, más negro que el muy violento mayo. Buenas noches, vamos a tener la crónica de la celebración en el Zócalo, pero antes, y a propósito de la violencia del primer semestre, el segundo semestre, julio comienza con esta historia. Estamos juntos, hay que afinar detalles, hay puntos que se vieron muy bien hoy. Estoy seguro que todos los pudieron notar y tengan por seguro que el siguiente fin de semana vamos a hacer otro equipo. Óscar Ramírez era abogado, capitán del equipo Mexicas de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, exjugador de Pumas y egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Te enteras por las redes sociales que desaparece uno de tus hijos. Como jugadores los manejamos como hijos y a mí me partió en dos la noticia. Los familiares de Óscar Ramírez tuvieron contacto con él por última vez ayer a las 3 de la tarde y horas después comenzaron una campaña en redes sociales para localizarlo. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, Óscar fue visto por última vez saliendo de un casino en la Plaza Pabellón Las Torres en Satélite después de la medianoche. Su cuerpo fue encontrado hoy en un terreno baldío en la colonia Las Margaritas. Hasta que nos dijeron que ya había aparecido muerto con 2 disparos en la cara, no sabemos si le fue por robarle la moto o se haya peleado, alguna venganza de algún conocido, no sabemos, a ciencia cierta todavía no sabemos qué es lo que pasó. La Fiscalía del Estado de México investiga como línea principal el robo. Óscar viajaba siempre en una motocicleta, la cual no ha sido localizada. El funeral de Óscar Ramírez iba a tener lugar en una funeraria de Chegaray, pero llegaron tantas personas que tuvieron que mudarse a una más grande en la colonia Juárez. En estos momentos está llegando el cuerpo de este jugador de fútbol americano, al parecer muy buen ciudadano, un abogado. Y bueno, pues con esta historia, una más, no ha parado. La historia del joven que se iba a graduar, la historia del joven seminarista, la historia del joven abogado que venía de California la semana pasada, y ahora, como si fuera una historia por semana, la de Óscar, el abogado que jugaba fútbol americano.
Ronen Dagan, un DJ israelí conocido como Perplex, fue asesinado en una fiesta clandestina en la comunidad de Tierra Blanca, esto en San Luis Potosí. Eso fue la madrugada del sábado. El DJ tenía 3 semanas en México. Se presentó en distintos festivales en la Ciudad de México, estuvo en Villahermosa. El viernes le tocó presentarse en San Luis Potosí. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, hombres dispararon contra grupo que estaba ahí, un grupo de personas. El DJ murió en el lugar y otra persona murió en un hospital. Además, otros 2 hombres resultaron lesionados. Bueno, hoy se difundió este video, fue obtenido por Rodrigo Gursa, abogado de la familia de Pablo González Cúzulas, el abogado, el que venía de California, asesinado el 22 de junio, después de salir de un bar karaoke en Lomas de Chapultepec. De acuerdo con la defensa, a las 3:58 de la mañana, Pablo, el abogado, caminó sobre Avenida de Las Palmas con dirección a Periférico Norte. Estas imágenes fueron tomadas, según el abogado, a una cuadra del Palmas Karaoke. La defensa asegura que las cámaras del C5 en ese punto no funcionan, por lo que están solicitando videos a los negocios de la zona. Este video no tiene hora, no queda claro ni siquiera si es el abogado, no queda clara la dirección en la que está caminando, pero el abogado dice que es a esa hora de la madrugada y que iba rumbo al periférico, a unas cuadras de ahí, con lo cual se rompería toda la versión de que lo subieron a un coche y en el coche lo mataron. En fin. Mientras tanto, el bar Palmas Karaoke sigue clausurado. Los encargados del lugar nos informaron que hoy rindió declaración el dueño y 2 meseros que atendieron aquella noche al abogado Pablo González. El resto del personal va a ser interrogado en los próximos días. No hay una fecha para reabrir el bar y mantenemos la pregunta que hicimos aquí el viernes. Si no lo mataron en el lugar, si no hay ninguna evidencia de violencia en el lugar, ¿por qué para investigar tienen que clausurar el sitio? ¿Por qué? Esta mañana 5 autos fueron quemados y se utilizaron para bloquear la carretera Teapa-Villahermosa, esto a la altura del puente de la Majagua en Villahermosa. Sobre los autos apareció una manta en contra del despliegue de la Guardia Nacional con la advertencia: a ver cuántos salen vivos de aquí. Los autos incendiados no tenían placas, hasta el momento no hay ningún detenido por estos hechos y vaya, en la tierra del presidente López Obrador saludaron así el inicio de operaciones de la Guardia Nacional. La semana pasada, policías federales, hablando de la Guardia Nacional que se puso en marcha ayer, la semana pasada policías federales denunciaron que les habían entregado, lo recordarán, vimos aquí 2 días la historia, que les habían entregado uniformes extra grandes. Hoy la Secretaría de la Defensa Nacional nos dio información del por qué algunos de los uniformes llegaron en esas tallas. Pantalones donde cabían 2 personas junto con camisas enormes. Estos fueron los uniformes que les llegaron a policías federales que fueron transferidos al Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas. Unas horas después pasó lo mismo con los uniformes de la Policía de Proximidad de la Guardia Nacional. En el campo militar número 1 en la Ciudad de México, policías federales denunciaron que sus uniformes eran también gigantes. Hoy, la Secretaría de la Defensa Nacional respondió a esta denuncia que realizaron los federales. De acuerdo con la Sedena, ellos entregaron la cantidad de uniformes y tallas que les solicitó la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal. Entregaron 771 uniformes para hombres de las tallas 40, 42 y 44, 257 uniformes para cada talla, así como 516 uniformes para las tallas 46 y 48. Para las mujeres, por cada talla arriba de los 40, se recibieron 17 uniformes. Esta no fue la única respuesta a los malos uniformes que hubo por parte de las autoridades. Esto pasó 72 horas después de la denuncia que realizó Imagen Noticias sobre la venta de insignias y uniformes falsos de la Guardia Nacional, a unos metros del campo militar número 1 en la Ciudad de México. Elementos de investigación de la Policía Federal realizaron un operativo para retirar estos puestos ambulantes. 2 hombres y una mujer fueron detenidos en la colonia residencial Lomas de Sotelo. Que la saquen porque dicen que no tienen y en bolsas yo les he encontrado. Entonces todo.
Bueno, de acuerdo con el Código Penal, quienes utilicen credenciales, insignias o uniformes de servidor público que no les correspondan pueden ser sancionados con 1 a 6 años de prisión. Finalmente, y después de varias semanas de estar reportando, estar presentando distintas notas, finalmente apareció la autoridad para confiscar esos uniformes, esos uniformes piratas de lo que va a ser la Guardia Nacional, y queda ahí la explicación del Ejército de por qué llegaron uniformes de tallas tan grandes. Suponemos que en las próximas semanas esto se va a ajustar y veremos perfectamente uniformada a la Guardia Nacional. ¿Qué diablos sigue pasando en México? Otra vez volvemos a ver imágenes, otra vez en la capital, y otra vez es un taxista agrediendo a un conductor. Esto ocurrió el viernes en el centro, sobre Francisco El Paso Troncoso, más bien hacia el aeropuerto, en la colonia Jardín Balbuena. Y a pesar de que había policías, al agresor no le hicieron nada. ¿Qué diablos está pasando con los ciudadanos que agreden así a otros ciudadanos? Y la policía, esto es lo que tiene que hacer la policía. Sí, güey, sígueme madreando el carro, güey. Sígueme madreando el carro. Sígueme madreando. Se para, bien chingón, ¿no? Bien chingón, ¿no? Te paras. Bien chingón te paras, ¿no? Bien chingón te paras, cabrón. Te voy a reportar, cabrón. Te voy a reportar. ¿A dónde me vas a reportar, puto? Te voy a reportar, ¿vas a ver? ¿A dónde? A donde sea, güey. A donde sea, para que me pagues todos estos daños. ¿Qué? ¿Qué pasó, Poli? ¿Qué pasó, Poli? Órale, no muy... No, sí. Sí. Órale, tranquilo. Nada más por el niño. Bueno, suponemos que el policía impidió que esta persona, otra vez un taxista, agrediera al ciudadano que estaba del otro lado, al que nunca vemos en la imagen, y suponemos que la autoridad tomará notas al respecto. Bueno, como ya la Secretaría de Movilidad de la ciudad informó que el dueño del taxi será sancionado con un candado administrativo, es decir, no va a tener derecho a realizar ningún trámite a menos que el concesionario acuda a comparecer ante la Secretaría y se comprometa a pagar los daños del otro vehículo que fue agredido por el taxista. Muy bien, se reparan los daños, lo que hayan sido 3,000 pesos, 12,000 pesos, 18,000 pesos. Y esas personas, como el otro taxista al que vimos en semanas anteriores, deben seguir manejando sus taxis. Deben seguir contando con un permiso de la autoridad. Esta noche el conductor afectado presentó su denuncia contra el taxista, lo acusó de daño a la propiedad y la Procuraduría de Justicia informó que la víctima dijo que el taxista lo agredió porque le tocó el claxon, porque estaba haciendo parada a la mitad de la calle. El taxista incluso sacó un arma punzocortante y dañó su camioneta. En una declaración, el conductor dijo también que pidió a los policías detener al taxista, pero que este huyó. Por ahora, a pesar de que estaba la policía, por ahora agentes de la Procuraduría dicen que ya están buscando al taxista. Según cifras del gobierno de la Ciudad de México, unas 100,000 personas fueron esta tarde, desde el mediodía, fueron al Zócalo a celebrar el primer año del triunfo del presidente López Obrador, del triunfo en las elecciones, de aquella elección de hace un año, hace un 1 de julio, que arrasó con el 53% de los votos, con 30 millones de votos. Y me canso, ganso, y un pedo te alcanzo, de 2 te ataranto y de 3 te levanto. Eso ya fue mío. Lo del ganso es de mi compadre Andrés Manuel. Andrés Manuel inflable, de peluche, en llavero o en imagen pequeña, de las que se cargan en la cartera. En el Día del Presidente y en su plaza, el Zócalo de la Ciudad de México, solo una imagen fue permitida, incluso para los vendedores ambulantes. La de Andrés Manuel López Obrador. Oiga, que nada más están dejando vender de Morena. Yo vendo arte y cultura. Me vale, yo me voy a poner a vender. Desde temprano, miles de personas llegaron a llenar el lugar.
de Tláhuac, de Venustiano Carranza, de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz. El gobernador Cuitláhuac García, de los más tempraneros. ¿Pidió el día o se lo voló? No, porque les pedí a todos los funcionarios y gente que trabaja en gobierno que si venían acá tenían que pedir permiso económico y los que vinieran también sin viáticos. El escenario abrió con música de mariachi. Luego, cumbia de la más famosa con la Sonora de Margarita. Y cuando se estaba armando el baile, la lluvia apareció. Los cartones y mantas de apoyo se convirtieron en refugios para aguantar el chaparrón. El ánimo no se deslavó. Si él no se casa, nosotros menos. ¿No? La lluvia no los va a espantar. Ya hemos pasado peores cosas. El gabinete del festejado salió del Zócalo directo a Palacio Nacional, sin escalas. Apenas la de una entusiasta secretaria de Gobernación que repartió saludos y una conclusión. ¿Le gustó el discurso? Me encantó. A ustedes también. Se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Satisfecho por lo amarrado hasta ahora y con la promesa de que en diciembre terminará de arrancar de raíz el régimen corrupto y despiadado que dijo le dejaron, el presidente López Obrador defendió su activismo y su prisa y le puso un alto a los moderados, a los que consideró simples conservadores solo un poco más despiertos. Ni un paso atrás, nada de titubeos o medias tintas. Una cosa es actuar con prudencia y otra cosa muy distinta es la indefinición. No somos moderados, somos radicales. En sintonía con el festejado, los asistentes aplaudieron la defensa presidencial del instituto para devolverle al pueblo lo robado, la refinería de Dos Bocas, la cancelación del aeropuerto en Texcoco y la obra de Santa Lucía. Nuestros adversarios quieren detenerla con una lluvia de amparos y estamos siendo cuidadosos con el propósito de no darles ningún pretexto para que continúen esas campañas de sabotaje legal. Hace poco firmamos con las organizaciones del sector privado un acuerdo para hacer efectivo el Estado de Derecho. Habló de la buena e indispensable relación de su gobierno con los empresarios, de la inconveniencia de confrontarse con Estados Unidos, del agradecimiento hacia los soldados y marinos, la confianza que le tiene al fiscal general de la República y del proyecto cultural que encabeza la jefa de gobierno capitalino, invitada al Presidium de Honor junto con el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Atrapado en las negociaciones de la ley de austeridad, el presidente del Senado, Martí Batres, no pudo llegar a la cita, ni escuchar el deseo de López Obrador de que pronto le eliminen en esa Cámara los obstáculos a la revocación de mandato. Si desgraciadamente regresara al poder el conservadurismo faccioso y corrupto, ni siquiera en esa circunstancia podrían nuestros adversarios dar marcha atrás a lo establecido y ya logrado en beneficio del pueblo. Toco madera. ¡Que viva la cuarta transformación de la vida pública de México! ¡Viva México!
Bueno, y en esto que era un mitin, era una fiesta, de repente apareció un informe de gobierno. El presidente dijo que cumplió ya 78 de los 100 compromisos que hizo él mismo el 1 de diciembre. Habló de la reducción del robo de combustible, de ahorros de hasta 115,000 millones de pesos, recortando gastos en compra de gobierno, en compra de medicamentos. Festejó las cifras de producción de petróleo, de inflación, el control de la inflación, de mejora en indicadores como la confianza del consumidor y las ventas en supermercados. Pero bueno, también mencionó algunos pendientes, entre ellos que se garantizará el derecho a la salud para los mexicanos que hoy no tienen seguridad social, la posibilidad de que se construya una empresa para producir los fertilizantes que actualmente se importan y de la pausa en la operación de la termoeléctrica de la Huesca en Morelos, que aún tiene amparos y juicios pendientes, más el tema de la inseguridad. En otras cosas, el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, pagó una fianza de 1 millón de euros para poder seguir en libertad, fuera de cárcel, la defensa para que no sea extraditado a México. Esto es más o menos unos 22 millones de pesos. Alonso Ancira estaba detenido desde el 28 de mayo, estaba en Mallorca, España. La Fiscalía General de la República lo acusa de supuesto lavado de dinero. El juez de España le ordenó al señor Ancira que comparezca cada 2 días, que vaya cada 2 días al juzgado y desde luego tiene prohibido salir de España. Esta mañana se registró una explosión en un ducto de Pemex, esto fue en Celaya, en Guanajuato. A comparación de otras explosiones, esto ocurrió cuando trabajadores del municipio hacían tareas de limpieza en el río Laja y por accidente rompieron el ducto. Hubo 3 trabajadores heridos, dicen que con quemaduras de 2º grado. Una persona se reporta como desaparecida. Autoridades de Pemex informaron que la llama va a tardar en apagarse, pues cuando menos, hasta mañana, cuando se queme todo el gas propano. Informan también que esto no representa, que este incendio no representa peligro para los ciudadanos. Y el gran porrista de México desde hace unas semanas, Donald Trump, hoy también, como si estuviera celebrando con el presidente López Obrador, no paró de corear, de echar porras al gobierno mexicano. Hoy firmó el acuerdo aprobado por el Congreso de Estados Unidos que destina 4,600 millones de dólares para atender la crisis migratoria en la frontera con México. Trump aprovechó para felicitar de nuevo a México por las acciones contra la migración ilegal. I want to thank Mexico because Mexico is doing a lot right now. They have almost 20,000 soldiers between the 2 borders. Because the Mexicans have done a fantastic job, and I want to thank the President of Mexico. Now the caravans are being stopped by Mexico. And again, we want to thank Mexico. But Mexico tariffs, are those entirely off the table now? Well, now they are, because I think the President's doing a great job. We're very happy with the job they're doing. No, it's because of tariffs that they're doing it, but the point is they're doing a very good job, and he's very smart to do it, because that's a tiny fraction. It sounds like a lot of soldiers, but that's a fraction of what tariffs would cost Mexico. And the people of Mexico are just as happy as I am with what they're doing. Según Imagen Noticias, esta es la 10ª felicitación que hace Donald Trump al gobierno mexicano después de que quitó la amenaza de imponer aranceles. 10 felicitaciones en 3 semanas. Y Trump, pues seguramente está muy contento por estas cifras. Hoy el Instituto Nacional de Migración informó que detuvo a más de 29,000 migrantes en junio. 5,000 más de los que ya de la cifra muy considerable de 23,000 en el mes de mayo. Entre enero y junio se detuvo a 104,500 migrantes. Son 40,000 más, números cerrados, comparado con el primer semestre del año pasado, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto. También aumentaron las deportaciones. En junio fueron casi 22,000 migrantes contra los 16,500 de mayo. Hoy fueron sepultados los cuerpos de Óscar Martínez y de su hija Valeria, los 2 migrantes salvadoreños que murieron ahogados la semana pasada, hace 2 fines de semana en el río Bravo. El sepelio se realizó en un cementerio llamado La Bermeja de San Salvador y fue una ceremonia privada por decisión de la familia. Los cuerpos llegaron ayer desde México. Y a propósito de la imagen de Óscar y Valeria, el caricaturista canadiense Michael de Adder
publicó el miércoles de la semana pasada esta caricatura en su cuenta de Twitter. Donald Trump, ahí lo ven, está jugando golf a un lado de los cuerpos de los migrantes y les pregunta, ¿les importa o les molesta si sigo jugando? Bueno, pues el señor Michel de Adder colaboraba con Brunswick News y tras esta publicación fue despedido. Según Brunswick News, ya había tomado la decisión desde antes y la caricatura no fue el motivo. Bueno, pues queda también el registro de ese trabajo. Aquí en México, alrededor de 250 migrantes cubanos trataron de cruzar por la fuerza, cruzar por el puente internacional Paso del Norte que conecta Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Esto ocurrió en la madrugada. En la madrugada ninguno pudo cruzar, no hubo tampoco detenidos. La patrulla fronteriza de Estados Unidos cerró el puente por poco más de 3 horas, tanto el cruce peatonal como el de vehículos. La circulación se reanudó por ahí de las 5:30 de la mañana y al principio, bueno, solo se reabrió un carril. Se reportaron filas de hasta 3 horas para cruzar hacia El Paso. Además, la patrulla fronteriza reforzó la seguridad, ahí las veíamos, con barreras de concreto, con alambre para impedir el paso en los carriles cerrados. La tensión sigue ahí. Y hablando de migrantes, en mayo se registró la mayor cantidad de envío de remesas que mandan muchas de esas personas que cruzaron por ese río, que cruzaron de manera ilegal, que llevan tiempo en Estados Unidos. Hoy el Banco de México informó que se recibieron $3,203 millones, que es el monto más alto para un mes desde 1995, 12% mayor además que el registrado en abril. Cada vez mandan más dinero los mexicanos o las personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos a México. ¿Qué sería la economía mexicana sin esos migrantes? ¿Qué sería la economía mexicana si alguna vez se hubieran aplicado medidas como las que hoy está aplicando el gobierno, el presidente López Obrador, para impedir su paso? En otras cosas, el Senado aprobó por unanimidad con 109 votos la llamada muerte digna a enfermos terminales. Se trata de una serie de reformas constitucionales que van a incorporar como un derecho los cuidados paliativos y la utilización de medicamentos controlados para enfermos terminales. Estos cuidados se enfocan a mejorar la calidad de la vida de los pacientes terminales. El objetivo, desde luego, no es curar la enfermedad, sino aliviar los síntomas. Esta reforma ya fue enviada a diputados y esta sí es una reforma, uno pensaría, de izquierda, de avanzada, progresista, a tono con lo que están haciendo muchas de las sociedades más democráticas y más avanzadas en el mundo. ¿Qué más tenemos, Paola? Tras la histórica granizada registrada ayer en Tlaquepaque y Guadalajara, Jalisco, más de 500 casas fueron afectadas. Hasta esta tarde continuaron los trabajos de limpieza de hielo que se acumuló durante la granizada, luego de que las calles quedaron sepultadas, enterrando las entradas a las casas y varios autos. Estos trabajos avanzaron en un 85%. La granizada fue causada por un fenómeno conocido como gota fría. En San Miguel de Allende, Guanajuato, se registró un panorama similar. La granizada cubrió de aproximadamente 50 centímetros de hielo la zona urbana y rural, causando el derrumbe de algunas construcciones. La exposición fotográfica Rostros de nuestra gente terminó flotando por las calles. Un bebé de casi 2 años murió tras el ataque de un perro de raza pitbull en la azotea de la casa donde vivía en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Al parecer, el niño subió a la azotea acompañado de su madre. En el lugar también estaba el perro que atacó al pequeño sin que la mamá pudiera rescatarlo. Paramédicos del ERUM llegaron al lugar, pero el bebé ya había fallecido. El dueño del perro fue llevado al Ministerio Público para determinar su situación legal. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el fallecimiento del niño y pidió a la Brigada de Vigilancia Animal un informe sobre la tenencia de ciertas razas de mascotas.
Desde hace varios meses, Grupo Imagen se enfocó en la labor de preservar y difundir el acervo de revistas fundada en enero de 1910. Uno de los objetivos de este trabajo de preservación es la digitalización de cada uno de los ejemplares originales que conforman la colección. La presidenta del Consejo Honorífico de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, felicitó a Grupo Imagen y en particular a Excelsior por su contribución a preservar la historia de México a través de la conservación de esta publicación. Luego de realizar un recorrido por el archivo histórico de Excelsior, donde estuvo acompañada por Olegario Vázquez Aldir, director general del Grupo Empresarial Ángeles, y por Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excelsior, Beatriz Gutiérrez Müller destacó el éxito de Revista de Revistas y agradeció que se haya logrado el rescate de toda la colección. El esfuerzo es de ustedes, yo creo que eso es bien importante y que todos los empleados de aquí sepan lo que tienen los tesoros. Muchas felicidades, qué orgullo, qué gusto y además un lugar muy bonito. Eso está la miscelánea más importante. En su cuenta de Facebook, Beatriz Gutiérrez Müller hizo una invitación para leer un artículo de su autoría titulado Testigo del siglo XX, publicado en Excelsior este domingo. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. La Cámara de Comercio de Estados Unidos pidió a la Comisión Federal de Electricidad que respete los contratos para la construcción de gasoductos. En un comunicado, los empresarios de Estados Unidos manifestaron preocupación por la solicitud de arbitraje que interpuso la Comisión Federal de Electricidad para que se anulen varias cláusulas de un contrato, el contrato del gasoducto Texas-Tuxpan. Los empresarios estadounidenses aseguraron que esa acción manda una señal negativa a los inversionistas internacionales sobre cómo hacer negocios en México. Y sobre el tema, la Comisión Federal de Electricidad informó que las empresas Yenova, Carso Energy y TC Energy ya aceptaron reunirse con la comisión para negociar los contratos de los gasoductos. La CFE informó también que el 12 de julio va a tener lugar la primera reunión con otra de las empresas afectadas, con Fermaca. Hay dos maneras de entender la posición de la Comisión Federal de Electricidad. Que siguen creyendo en aquello del trancazo, sobadita, a las empresas. Los amenazas de corruptos. Trancazo, sobadita, así como si fuera el profesor Miyagi. Trancazo, sobadita. Que siguen creyendo que pueden amenazar a las empresas, acusarlos de contratos leoninos, tener vínculos con expolíticos y luego sentarse a negociar. Como esas negociaciones no resultaron, luego dicen que van a ir a un arbitraje internacional y esperan que ahora sí se sienten a negociar y sin salirse con la suya. La otra posibilidad, Ciro, que es en la que yo creo, es que alguien en el gobierno ya le hizo ver a la Comisión Federal de Electricidad lo que se está poniendo en riesgo sobre la mesa. Primero, es lejana la posibilidad de que ganen los arbitrajes. Son contratos de licitaciones internacionales que no fueron impugnados, protegidos por todos los acuerdos comerciales de México, es decir, muy poco probable que ganen los arbitrajes. Segunda, Canadá ya reaccionó muy mal sobre el tema. La semana pasada. La semana pasada el embajador de Canadá en México reaccionó muy mal. Hay molestia de los empresarios mexicanos e internacionales. Y hoy uno de nuestros principales aliados, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, esos que nos han defendido de Trump, que le han mandado cartas hablando de lo bueno que es el Tratado de Libre Comercio, que lo malo que son los aranceles, esos que se reunieron en Mérida hace 2-3 semanas, los empresarios mexicanos, los empresarios de Estados Unidos, donde López Obrador les habló de la santidad de los contratos, que incluso en el comunicado la Cámara de Comercio de Estados Unidos habla de la santidad de los contratos, ya le hicieron ver que es una verdadera barbaridad, que es una tontería, que es mucho más lo que se va a perder si se revienta el Tratado de Libre Comercio, si se sigue dañando el clima de inversión. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuál va a ser la salida a este conflicto? La salida debería ser que, la salida ideal, que Manuel Bartlett se jubile. La segunda salida ideal, sí, que pongan a alguien de este siglo. La segunda salida ideal es que en la negociación cedan un poquito los empresarios, se mantengan los contratos y se pongan a trabajar los gasoductos. No habría apagones en la península de Yucatán. En estos días
Si estuviera operando el gasoducto Tuxpan-Texas, que no va a operar en algunos meses si se mantiene el juicio. Esa sería la salida ideal. Antes de rematar, ¿no le quieres decir algo a don Manuel Bartlett? Manuel, ya no es 1980. Ya no se asustan los empresarios tan fácil. Por favor, piense en el bien del país. Y que cuente como remate ya. Que cuente como remate. Se la dejamos como remate. Javier. Sí, amigos, México contra Haití. Mañana regresamos con ese análisis. No es un flan. Lo vamos a comprobar después de la pausa. Y 365 días después, lo volvemos a decir, presidente López Obrador, sin seguridad no habrá cuarta transformación. Volvemos con eso. Lo hemos repetido en varias ocasiones, sin seguridad no habrá cuarta transformación. Y así parece asumirlo el presidente López Obrador. Lo dijo ayer al poner en marcha la Guardia Nacional, lo dijo hoy en su fiesta en el Zócalo. La seguridad es el gran pendiente de su gobierno. El presidente dice que se acabó la guerra de exterminio de los tiempos de lo que llama conservadores corruptos. Si eso es cierto, ¿qué nombre le ponemos a lo que se está viviendo hoy? Porque hoy, como nunca antes, los mexicanos están matando a más mexicanos. Si antes era una guerra de exterminio, ¿qué es lo que ocurre hoy? Seguridad, el gran pendiente, la gran deuda del gobierno con los mexicanos. Del gobierno de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.